Bueno, continuando, pero ya en el apartado práctico virtual, daremos inicio a este. El equipo con el cual nosotros vamos a trabajar es un software de Vascular Rim. En este nos hace referencia de ciertas indicaciones. Tenemos una preparación de anillos de arterias o venas in vitro. Ahora bien, hace mención que estos tejidos se encuentran en una solución de CRED. Y a partir de los 37 grados centígrados dice que la tensión o los cambios en la tensión se miden isométricamente por encima de la tensión de 2.0 gramos. En este caso la tensión en la pared arterial y 1.0 gramos en la tensión de las paredes de las venas. A su vez hace mención, dice que estas drogas agonistas se añaden de manera directa en el baño de tejidos, agonistas y antagonistas. Analicemos el apartado que a 37 grados centígrados la tensión se mide isométricamente. Recordemos un poco de física médica y sobre todo la tensión ejercida por los fluidos en conductos o cilindros. Si recordamos un poco, la tensión o el grado de tensión de un fluido es la fuerza por unidad de superficie ejercida por este fluido contra las paredes del tubo. Si lo vemos de manera hemodinámica, vamos a decir que es la fuerza por unidad de superficie ejercida por la sangre contra las paredes vasculares. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Que esto es una fuerza de empuje. Y esta fuerza de empuje hace que la sangre recorra todo el circuito vascular. Y se habla también de isometría muscular o contracción isométrica o tensión isométrica, tal es el caso, cuando verificamos de que el tejido vascular no se alarga ni se encoge, pero sí mantiene tensión. Bueno, y este es un apartado muy importante para poder entender la práctica, para poder entender los resultados obtenidos, donde se hace mención de los grados de tensión que se generan por las diferentes drogas o elementos que se colocan que son propios del endotelio vascular y la tensión que estos ejercen sobre la pared vascular. En este otro apartado se hace mención de que qué tipo de preparación quieres usar en este experimento. Tenemos dos opciones claras a desarrollar: un anillo arterial con endotelio intacto y un anillo arterial con endotelio removido. Ya habiendo explicado un poco en qué consiste el software de Vascular Rim, entramos de lleno a la parte procedimental. En relación nuevamente al software de Vascular Rim, pero ya de manera específica a la pantalla que se presenta donde vamos a trabajar, observamos en una columna en el apartado derecho, y esta columna nos muestra la tensión en gramos que puede alcanzar la pared vascular. Y al apartado izquierdo nosotros observamos columnas que en su momento van a representar drogas o factores propios de la pared vascular que colocaremos para generar un grado de tensión de la misma.
En el lado derecho tenemos un recuadro donde tenemos las diferentes drogas, valga la redundancia, con las cuales vamos a trabajar. Trabajaremos de manera específica con un hipertensor como la noradrenalina, un péptido, ¿verdad?, vasodilatador como la sustancia P y un péptido vasoconstrictor como la endotelina 1. El grado de tensión es proporcional al proceso de relajación o contracción que se genere en la pared vascular. Secuencia de administración de drogas en su correspondiente dosis. Tomando en consideración que el endotelio de la pared vascular es un endotelio sano. ¿Cuáles son las drogas que utilizaremos? Noradrenalina, posterior a ella, sustancia P, y para terminar, endotelina 1. En una misma gráfica, observaremos el efecto que ocasiona la noradrenalina a una dosis de 5 microgramos sobre la pared vascular. El efecto que ocasiona la sustancia P previo a haber colocado noradrenalina a una dosis de 10 microgramos sobre la pared vascular. Y para finalizar, previo a haber colocado noradrenalina, posteriormente sustancia P, colocaremos endotelina 1 a una dosis de 10 microgramos y observaremos el efecto que ésta produce sobre la tensión de la pared vascular. Resultado de la administración de drogas noradrenalina y sustancia P, colocadas en un endotelio arterial sano. En la primera gráfica podemos observar nosotros que tras la administración de 5 microgramos de noradrenalina, la tensión en esta gráfica subió de valores de 0 gramos a valores aproximados a 2 gramos de tensión sobre la pared vascular. Es necesario analizar la causa de este aumento en la tensión de la pared vascular. En la segunda gráfica, después de haber colocado noradrenalina y ejercido un aumento en la tensión de la pared vascular, colocamos, valga la redundancia, sustancia P y observamos cómo la sustancia P genera una disminución en la tensión de la pared vascular, desde valores de 2 gramos hasta valores aproximados a 0 gramos. Es necesario analizar la causa por la cual la sustancia P ejerce el efecto de disminuir la tensión de la pared vascular. Resultados de la administración de drogas noradrenalina, sustancia P y endotelina 1, tomando en cuenta, valga la redundancia, que el endotelio de la pared vascular está sano. En la anterior diapositiva observamos nosotros un aumento en la tensión al administrar noradrenalina, una baja en la tensión de la pared vascular al administrar sustancia P. Ahora es necesario analizar este aumento súbito hasta valores aproximados de 1.5 gramos de tensión de la pared vascular producido por la endotelina 1. Continuando con la práctica virtual y utilizando siempre el software de Vascular Ring, veremos en esta oportunidad los cambios que pueden presentarse en la tensión de la pared vascular al remover de esta el endotelio. Cabe mencionar que siempre utilizaremos
noradrenalina, sustancia P y endotelina 1. Es necesario la interacción docente-estudiante para poder analizar los resultados obtenidos en la tensión de la pared vascular por la remoción del endotelio de esta. Secuencia de administración de drogas, en este caso dosis, de adrenalina, sustancia P y endotelina, tomando en cuenta la remoción del endotelio. En la primera parte, observaremos nosotros la administración de noradrenalina. En la segunda parte, observaremos la administración de sustancia P. Y para terminar, observaremos en la parte C la administración de endotelina. Las dos primeras las podremos verificar en una sola diapositiva, administrando noradrenalina a una dosis de 5 microgramos y posteriormente administrando sustancia P a una dosis de 10 microgramos. En otra diapositiva aparte, observaremos el efecto de la endotelina 1 previa administración de noradrenalina y sustancia P. Y a su vez debemos de analizar los resultados obtenidos de estas en un endotelio removido sobre la tensión que pueden generar en la pared vascular. Resultados de la administración de drogas, noradrenalina y sustancia P, tomando en consideración la remoción del endotelio de la pared vascular. En la primera gráfica observamos que tras la administración de noradrenalina hay un aumento súbito de la tensión de la pared vascular arterial hasta valores de aproximadamente 1.8 gramos de tensión. Cabe mencionar que en gráficas anteriores, pero con endotelio sano, estos valores han llegado hasta aproximadamente 2.0 gramos de tensión en la pared. Por tanto, es necesario, valga la redundancia, analizar la causa por la cual no se han obtenido resultados como los anteriores, a sabiendas que se ha removido el endotelio de la pared vascular. Posterior a ello, observamos y verificamos que tras una administración de noradrenalina y posteriormente una administración de sustancia P, verificamos de que no hay una disminución de la tensión en la pared vascular como en las gráficas anteriores. Es oportuno que se analice la causa por la cual la sustancia P no genera esa disminución de tensión en la pared vascular. En esta última gráfica observaremos los resultados tras la administración de drogas, noradrenalina, sustancia P y endotelina 1, tomando en consideración nuevamente que se ha removido el endotelio de la pared vascular arterial. Cabe mencionar de que el primer resultado o un aumento súbito en la gráfica, pero a valores inferiores de una pared vascular sana, observamos que la adrenalina genera valores de aproximadamente 1.8 gramos. Posterior a ello, administramos sustancia P y verificamos que ésta no generó una disminución en la tensión de la pared vascular. Pero posterior a la administración de sustancia P, administramos endotelina y esta sí pudo generar un aumento en la tensión de la pared vascular hasta valores aproximados de 3.3 gramos sobre ella. Es necesario analizar la causa de este aumento súbito de tensión en la pared vascular ocasionado por la endotelina 1, considerando de que hay una remoción del endotelio de la pared vascular. Continuando con la práctica virtual de antianginosos, siempre utilizaremos el programa de software de Vascular Ring. En esta oportunidad veremos nosotros los efectos
que ocasionan ciertas drogas antianginosas. Utilizando otro apartado de este programa, determinaremos la presión arterial y la frecuencia cardíaca en un animal in vivo. A su vez, estos parámetros serán estudiados a través de la administración de diferentes drogas. La adrenalina como hipertensor, como bloqueantes selectivo el atenolol, no selectivo el propranolol y como antagonista de calcio la nifedipina. A su vez, la frecuencia cardíaca estará de color azul y la presión arterial de color rojo en la pantalla. Como primer apartado, determinaremos los valores controles de frecuencia cardíaca y presión arterial previo a la administración de la droga hipertensora adrenalina y del beta bloqueante selectivo atenolol. En la pantalla que ustedes observan, en su lado izquierdo, hay una columna que nos va a permitir determinar la frecuencia cardíaca y en su lado derecho hay una columna que nos va a permitir determinar la presión arterial en milímetros de mercurio. La línea azul representa la frecuencia cardíaca que la determinaremos al lado izquierdo de la pantalla y la línea roja representa la presión arterial que la determinaremos en el lado derecho de la misma. Cabe mencionar que la parte superior de la línea roja representa la presión arterial sistólica y que la línea inferior de la línea roja representa la presión arterial diastólica. Es necesario que en su guía de trabajo anoten los resultados que son o servirán en este caso como parámetros control. ¿Cuáles son estos valores? Frecuencia cardíaca de 165 latidos por minuto. Presión arterial sistólica de 100 sobre presión arterial diastólica de 86 milímetros de mercurio. Secuencia de administración de drogas, adrenalina y atenolol, en su respectiva dosis. En una sola gráfica observaremos nosotros el efecto ocasionado por la droga adrenalina y posteriormente el efecto que ocasiona el atenolol. En la parte A verificaremos nosotros que se administra adrenalina a una dosis de 10 microgramos y posteriormente a la administración de adrenalina, en la parte B se administrará atenolol a una dosis de 10 microgramos. Determinación de valores de frecuencia cardíaca y presión arterial post-administración de adrenalina y atenolol. Observaremos en esta gráfica los efectos que ocasionó la administración de adrenalina y posteriormente la administración de atenolol sobre la presión arterial sistólica y diastólica y la frecuencia cardíaca. Es necesario anotar en su guía de laboratorio los resultados obtenidos. Estos son los siguientes. Tras la administración de la adrenalina, tenemos nosotros un valor de presión arterial de 172 sobre 142 milímetros de mercurio. Una frecuencia cardíaca que llegó a valores de 245 latidos por minuto. Posterior a ello se administró el beta bloqueante selectivo atenolol, obteniendo los siguientes resultados. Presión arterial de 98 sobre 84 milímetros de mercurio. Presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto.
Cabe mencionar que es necesario analizar estos resultados según los mecanismos de acción de ambas drogas. Determinación de valores control de frecuencia cardíaca y presión arterial previo a la administración de la droga hipertensora adrenalina y el betabloqueante no selectivo propranolol. Los resultados obtenidos de valores controles son los siguientes: frecuencia cardíaca de 154 latidos por minuto, presión arterial sistólica 111 sobre presión arterial diastólica de 94. Cabe mencionar que estos datos es necesario anotarlos en su guía de trabajo para un posterior análisis. Secuencia de administración de drogas, adrenalina y propranolol en diferentes dosis. En la parte A comenzaremos nosotros administrando adrenalina a una dosis de 10 microgramos y posteriormente administraremos en la parte B propranolol a una dosis de 10 microgramos. Cabe mencionar que en una sola gráfica observaremos tanto el efecto hipertensor de la adrenalina y el efecto beta bloqueante del propranolol para su posterior estudio. Determinación de valores de frecuencia cardíaca y presión arterial post administración de adrenalina y posteriormente propranolol. Los efectos que observamos de la adrenalina en esta gráfica son los siguientes: presión arterial de 176 sobre 144 milímetros de mercurio, presión sistólica y presión diastólica. Frecuencia cardíaca de 240 latidos por minuto. Posteriormente se administró propranolol y los cambios observados en la presión arterial y la frecuencia cardíaca fueron los siguientes. Datos: presión arterial de 105 sobre 90 milímetros de mercurio, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y frecuencia cardíaca de aproximadamente 148 latidos por minuto. Es necesario discutir con su correspondiente docente el porqué de estos resultados a través de los mecanismos de acción que genera la adrenalina y el propranolol respectivamente. Determinación de valores control de frecuencia cardíaca y presión arterial previo a la administración de la droga hipertensora adrenalina y la droga calcio antagonista nifedipina. ¿Cuáles son los valores obtenidos? Que es necesario anotarlos como valores control en su guía de laboratorio para su posterior estudio. Frecuencia cardíaca de 164 latidos, que representa la línea azul. Presión arterial sistólica de 162, parte superior de la línea roja, sobre presión arterial diastólica de 87, parte inferior de la línea roja. Secuencia de administración de drogas en su respectiva dosis de adrenalina y posteriormente nifedipina, que se observarán
en una sola gráfica los resultados que éstas presenten. En la parte A se nos muestra que la adrenalina se inyectará a través de la vena femoral a una dosis de 10 microgramos. Y posterior a la administración de adrenalina, en la parte B se administrará nifedipina a una dosis también de 10 microgramos. Ya habiendo administrado el correspondiente hipertensor y el calcio antagonista nifedipina, determinaremos los valores de frecuencia cardíaca y presión arterial producidas por estos. En la gráfica que ustedes observan, se nos presenta los efectos que ocasionó la adrenalina sobre la presión arterial sistólica y diastólica y sobre el proceso de frecuencia cardíaca. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Presión arterial 173 sobre 142 milímetros de mercurio. Presión arterial sistólica, presión arterial diastólica. Frecuencia cardíaca, 244 latidos por minuto. Posteriormente a la administración de adrenalina, se administra nifedipina en una dosis de 10 microgramos por kilogramo de peso. Los resultados obtenidos son los siguientes: 102 de presión arterial sistólica sobre 88 de presión arterial diastólica. Todo esto expresado en milímetros de mercurio. Ya habiendo obtenido estos resultados, es necesario analizarlos en conjunto con su correspondiente docente y determinar los efectos que estos ocasionan según sus mecanismos de acción. Análisis de la tabla de resultados obtenido de las diferentes drogas que se han utilizado en esta parte de la práctica de laboratorio virtual. Es necesario hacer mención que el estudio está relacionado a parámetros control, droga hipertensora y drogas antianginosas. La correlación que se tiene de cada una de estas está a través de sus literales, literal A, literal B y literal C. Un ejemplo es parámetros control de frecuencia cardíaca entre la relación de la droga hipertensora adrenalina y atenolol. La frecuencia cardíaca en el literal A fue de 165 latidos. Al colocar la droga hipertensora, llegamos a valores de frecuencia cardíaca de 245 latidos por minuto. Y posterior al colocar atenolol, observamos una baja de frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto. En relación a los resultados obtenidos de presión arterial, entre la droga hipertensora y el atenolol, los resultados fueron los siguientes. Literal A, parámetros control de presión arterial, 100 sobre 86 milímetros de mercurio. Al colocar la droga hipertensora, literal A, 172 sobre 142 milímetros de mercurio. Observamos una súbita elevación de la presión arterial, pero posteriormente colocamos atenolol y los resultados de la presión arterial bajaron hasta valores de 98 sobre 84 milímetros de mercurio. Relación entre la droga hipertensora adrenalina y propranolol, ambos en literal B. Valores controles de frecuencia cardíaca de literal B es de 150 latidos por minuto. Al administrar la droga hipertensora, estos valores subieron a 240 latidos por minuto.
y el resultado obtenido con la droga antianginosa de propranolol llegó a valores de 148 latidos por minuto. Se observa una baja en los mismos. En relación a la presión arterial entre la droga hipertensora y el propranolol, los resultados fueron los siguientes. Valor control de presión arterial fue de 111 sobre 94 milímetros de mercurio. Al administrar la droga hipertensora adrenalina, los valores subieron hasta 176 sobre 144 milímetros de mercurio. Y posterior a la administración de propranolol, los valores de presión arterial llegaron hasta valores de 105 sobre 90 milímetros de mercurio, observando una baja en los mismos. Relación entre la droga hipertensora adrenalina y nifedipina, literal C en ambos. Valores control de frecuencia cardíaca, literal C, 164 latidos por minuto. Al administrar la droga hipertensora, llegamos a valores de 244 latidos por minuto. Posterior a ello, tras la administración de nifedipina, llegamos a valores de frecuencia cardíaca de 165. Observamos una baja en estos resultados. En relación a la presión arterial, obtenemos los siguientes resultados. Parámetros control de literal C, 102 sobre 87 milímetros de mercurio. Tras la administración de la droga hipertensora, llegamos a valores de 173 sobre 142 milímetros de mercurio. Pero posterior a la administración de la nifedipina, observamos valores de presión arterial que disminuyeron a 102 sobre 88 milímetros de mercurio. Esta tabla de resultados está para analizar y complementar los diferentes mecanismos a través de los cuales interactúan las diferentes drogas. Y para finalizar, deberán realizar un análisis interactivo entre el docente y estudiantes del objetivo número 5 de la práctica, el cual dice, con base a su teoría, enumerar las indicaciones clínicas y efectos colaterales de las drogas antianginosas. No me despido sin antes hacerles mención de este mensaje. Envejecemos en la misma medida que lo hace nuestro endotelio. El Dr. Raymond Aschur, 1954. Gracias.